bienvenidos a todos los que hayan entrado recién. En nuestra última conferencia se extendió un poquito, pero realmente estaba súper interesante y creo que valió la pena, o sea, cada minuto. Pero bueno, ahora vamos a pasar a, digamos que nuestra última sesión del día, que es el panel con Junta, que es un grupo que está conformado por varias firmas de arquitectura de aquí de Panamá, dentro de las que está Sketch, está Mayor Arquitectos, está 2G Arquitectos y está FEMUR Arquitectos. Así que no sé si han visto las redes sociales, pero hemos estado promocionando un trago especial de nuestros amigos que pertenecen a nuestra comunidad de MIO, de Mayor Integrated Office. Ellos son Mangle, que son el mismo grupo de Amano, y ellos prepararon algo especial para estas sesiones al final del día, para como que relajarnos y agarrar las cosas un poquito como que más informal. Y bueno, yo ya recibí la mía, yo no sé si el resto de nuestros invitados recibieron, pero para que lo tomen en cuenta para los siguientes días, que eso está, digamos que parte del evento. Así que le voy a pasar la palabra a Ignacio Mayor, perdón, que es quien va a moderar esta sesión. También les recuerdo que si quieren hacer preguntas, utilicen el cuadrito de preguntas y respuestas que van a verlo en el botón abajo del Zoom. Ustedes pueden escribir ahí y a medida que se va desarrollando la charla o la conversación, se van a ir leyendo las preguntas y se van a ir incluyendo en lo que se va a ir hablando. Así que, sin más, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Ani. Muchísimas gracias. La verdad que es sensacional la presentación de Giancarlo y bastante motivadora, y seguramente es una presentación que nos ayuda a nosotros a seguir construyendo el discurso que tenemos desde Junta. Yo quisiera nada más agregar, para que no se nos vaya, de que Junta somos en este momento dado 7 oficinas, de las cuales hay que agregar también a Forza Creativa, Betis Tarazzi y Taoma, además de los que estamos participando ahora en el panel. Y quisiera hacer una presentación relativamente rápida de amigos, colegas con los cuales hemos colaborado en múltiples ocasiones con cada uno de los que están participando pues, de este panel, que nos conocemos muchos de toda una vida y que a fin nos encontramos en el camino para poder de alguna forma u otra, poner una serie de ideas sobre la mesa y utilizar esto que Junta como una plataforma para el diálogo de la arquitectura. Y en este caso específico me gustaría presentar a Gina Gotti, que nos acompañó en la mañana de hoy, que representa a 2G Arquitectos, presentarles a Gilberto Guardia y Ramón Zafrani, de Femur Studio, que también pues, son pues, amigos de toda una vida y son pues, una firma de arquitectura reconocida en Panamá y la región. E igualmente a Johan Wolfson de Sketch, que también pues, forma parte del grupo de Junta. Voy a moderar el panel teniendo algo en mente, y es que yo formo parte de este grupo y es muy interesante que podamos encontrar un espacio para el diálogo y la generación del discurso arquitectónico más allá de la práctica típica, y cómo ese diálogo luego va transformando la práctica y va generando mejor arquitectura en la sociedad que vivimos. Y para eso yo quisiera sacar una pregunta así como que al aire, y de repente algunos de ellos puede entrar a contestar, pero si nos podría explicar un poco realmente qué es Junta y cuál es el propósito de Junta. Bueno, Nacho, primeramente gracias por invitarnos y hacer este tipo de eventos que nos permite discutir y hacer lo que venimos haciendo. O sea, yo creo que la sesión de hoy va a ser algo de lo que hemos venido haciendo en los últimos meses, pero con un público, ¿no? Y con un poco de temas preparados. Así que nos permite compartir las ideas que hemos venido discutiendo y que nos preocupan.
con toda la audiencia del evento, ¿no? Pero para los que no saben y no conocen Junta, comenzó en el 2014 como una plataforma para llenar como ese vacío que varios arquitectos amigos sentíamos que había en ese momento en Panamá, y tenía mucho que ver con la educación de la arquitectura y el nivel de la arquitectura. Entonces decidimos crear este espacio para fomentar como la discusión de la arquitectura y conversar sobre la arquitectura a un nivel teórico, un nivel práctico, no tan comercial y no tan de lo que uno hace normalmente en sus estudios, pero toda esa parte que estaba faltando, y también muy orientado a la educación de la arquitectura. Entonces, comenzó con un espacio bastante pequeño en el que organizamos varias exposiciones. Voy a compartir las imágenes para que las podamos ver. Estaba muy inspirado en espacios como Storefront for Art and Architecture de Nueva York y Liga de México. De hecho, cuando comenzamos a hablar de esto, Eva Frank, que era la directora de Storefront en esa época, visitó Panamá y fue un impulsor bastante importante para crear Junta, ¿no? Entonces, hicimos varias exposiciones que tocaban de diferentes formas temas de arquitectura. Participaron no solo arquitectos, sino también artistas que de alguna forma veían a través de su trabajo temas que eran importantes para la arquitectura, para la ciudad. Hicimos actividades, conversatorios, conferencias, visitas a proyectos o a zonas de la ciudad, y actividades que también nos reuníamos. Una de las más famosas fueron los torneos de ping-pong, que siempre tenían como muy buena participación y fueron como un centro donde se unieron varias oficinas de arquitectura, ¿no? En cuanto a la relación con Storefront, fue bastante desde el inicio. Hicimos esas imágenes que ven ahora ahí, son de este evento que hicimos junto con ellos que se llamaba Cartas al Alcalde. Y es un buen ejemplo para resaltar de la mayoría de las cosas que hicimos, porque fue un evento que iba directamente a sacar estas ideas y estas discusiones que teníamos dentro de Junta y tratar de llevarlas a la alcaldía. Y básicamente era eso, o sea, escribirle cartas al alcalde. Se le presentó al alcalde todas las cartas de todas las personas que nos dieron cartas con ideas para la ciudad y con planteamientos para hacer una ciudad. Y incluso invitamos al alcalde, estuvo compartiendo con nosotros en ese espacio como 2 a 3 horas conversando sobre la ciudad. Eso creo que fue un ejemplo muy bueno a lo que puede llegar cuando las discusiones trascienden de una mesa de discusión y llegan a otros círculos, ¿no? En los últimos años, Junta dejó el espacio y se transformó un poco más a discutir y a tocar temas vigentes. Se invitaron, o sea, se unieron nuevos estudios de arquitectura, y hoy en día somos una plataforma que frecuentemente nos reunimos para discutir temas y con la meta de que trasciendan estos temas y lleguen a otros sectores, a otros estudios de arquitectura, a la alcaldía, a la ciudad, incluso al país. Y que ideas y resultados y conclusiones que logremos y que saquemos de ahí puedan trascender un grupo de arquitectos. Cuéntame algo, y de repente, no sé, quizás Johan podría ahondar un poquito en este tema. ¿Cómo es visto Junta a nivel internacional, y con quiénes hemos tenido la oportunidad de colaborar de alguna forma u otra, extendiendo ese diálogo con profesionales, colegas, artistas, diseñadores creativos en otras latitudes? ¿Y qué impacto ha terminado teniendo en pues, la conformación del grupo? Nacho, gracias por la invitación, primero que todo. Me has puesto un spot complicado porque mi memoria es bastante pobre, pero sí hemos tenido la oportunidad de trabajar con una serie
de arquitectos, artistas, diseñadores absolutamente maravillosos, en específico gente que ha intervenido juntas. Inauguramos con Pilar Echezarreta, una artista, arquitecta mexicana. Hay algo como bien interesante del planteamiento del inicio en Junta, que fue siempre esa relación no solamente con la arquitectura directamente, sino con el arte. Hay algo de lo que hablaba en la conversación anterior Giancarlo, que es como los arquitectos al final debemos y nos nutrimos del trabajo no solamente del nuestro de los demás, sino de ponernos cada cual en los contextos de los otros. Desde el principio en Junta hicimos, como les decía, con Pilar, trabajamos con Marlon Zambuja, en Leonardo, hicimos el proyecto con Storefront, hicimos una muestra probablemente la primera muestra que tuvo Fala Atelier, que es un estudio de arquitectura de Portugal, que ahora está muy en boga, por llamarlo de alguna manera. La primera muestra que tuvieron ellos fue con nosotros. Del plano local hicimos muestra con Darío Montañez. Hicimos investigación sobre el trabajo de Humberto Morán. Hicimos visitas a una casa de Edward Stone. Entonces, la verdad es que hemos sido siempre muy activos en el plano local, y eso ha calado internacionalmente. Junta fue portada de la revista Domus. No recuerdo el número de la edición realmente, pero obtuvimos la portada de la revista Domus. Hay espacios que han utilizado, pues como Ramón decía al inicio, nosotros de alguna manera nos basamos en quizás esa idea original de Storefront que la fundó Stephen Hall, o el primer proyecto, digamos, fue fundado por Stephen Hall y Vito Acconci, que es un arquitecto con un artista. De ahí partió como nuestra idea, también basado como en Liga en México, y luego Junta se convirtió en él mismo en un espacio de referencia para otros espacios que surgieron en la región latinoamericana. Entonces la mirada de Junta hacia Junta siempre ha sido mucho más interesante posiblemente, o con mucho más interés posiblemente de fuera de Panamá que el mismo interior de Panamá hacia Junta. Yo creo que ese dicho que dice que en casa de herrero cuchillo de palo es algo que probablemente en todas las disciplinas ocurre muchísimo, pero que es algo con lo que tenemos también que tratar de romper y realmente sentirnos orgullosos de lo que tenemos y apreciarlo. Y yo creo que algo de eso también es lo que ha ocurrido con Junta en estos últimos años, que esa idea inicial de la que surgió ha ido mutando, ha ido evolucionando, hasta llegar pues a lo que es hoy en día, en lo que pues sentimos, y hay mucho más apoyo de algo que deja de ser más de una iniciativa de personas a convertirse en una idea de un grupo de estudios de arquitectura que tiene otro tipo de fuerzas. Yo creo que ese es donde debemos seguir aspirando a ir. Al final la arquitectura es algo que como arquitectos, digamos, hay un poco porcentaje de la población a la que tiene acceso, sobre todo en un lugar como Panamá, donde, contrario a lo que contaba Giancarlo, no hay concursos públicos, o no concursos de diseño públicos por lo menos, sino que lo que hay son licitaciones. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos en Junta es hacer quizás más democrático ese acceso a la arquitectura, en donde pasamos de ese, no sé, 1 o 3% de la población que puede tener acceso a los arquitectos, a pensar y tratar de repensar en cómo una sociedad con un 97% de la población que no tiene acceso a los arquitectos puede beneficiarse de las iniciativas que surjan de estos estudios de arquitectura jóvenes y comprometidos, como lo somos nosotros. Esto, quizás pasando un poquito a algo que venimos discutiendo el día de hoy, esa relevancia del arquitecto. ¿Por qué vendría a ser relevante, y de repente quizás esta pregunta para Gina, por qué vendría a ser relevante una iniciativa como Junta hoy en día, y qué impacto real podría llegar a tener en la realidad que vivimos ahora en pandemia o post pandemia, ¿no? Bueno, gracias Nacho, igualmente por el espacio. Estamos todos súper serios aquí. Normalmente nuestras reuniones son mucho más coloquiales, a pesar de que hablamos temas muy serios, pero los veo a todos súper serios. Yo creo, y es importante hablar, o sea, yo llegué a Junta mucho después, yo llegué hace un año, y tuvimos como un punto de inflexión nosotros como grupo, y fue el año pasado cuando se hizo Trama por parte de Ciudad del Saber, que básicamente nos agrupaba
a un grupo de personas que en verdad nunca habíamos sido grupo. Entonces, a partir de eso fue que nos fuimos encontrando y fuimos encontrando una dinámica que yo creo que se basa en esa creciente disconformidad que vemos todas las semanas, que vemos que gente a nuestro alrededor está siendo como muy crítica con nuestro entorno, y eso es algo muy bueno. Pero yo pienso que la mentalidad para este 2021 es cómo yo como persona, cómo yo, parte de la sociedad civil, y en este caso como arquitecta, puedo ser un agente de cambio, que suena de manera como muy romántica, pero eso es lo que se potencia a través de un espacio como es Junta. O sea, nosotros somos una serie de profesionales que dirigimos estudios de arquitectura en Panamá, que vemos el día a día de la profesión y que dentro de nuestros contrastes, porque somos un grupo bastante diverso, nos encontramos en un espacio que por ahora es virtual, pero para hablar, para pensar, para proponer. Y el éxito para nosotros de Junta y la relevancia que puede tener un espacio como este ahorita mismo es que existan más de estos espacios, o sea, más de estos pequeños colectivos de arquitectos sin sesgo político, que sigan pensando en su entorno inmediato, que sigan pensando en su barrio, en su ciudad, en su país, y que encuentren este espacio de confrontación, este espacio de intercambio, este espacio de mediación, que es lo que genera en realidad el cambio social. Entonces, yo creo que ese es como lo que nosotros estamos trabajando y ese es como hacia dónde nos apuntamos con esta nueva evolución o reagrupación de Junta en el 2021. Tomando eso en consideración y lo que comentas, de repente, a ver si alguien nos puede comentar, no sé, Ñato, si nos podría comentar un poquito de qué tenemos sobre la mesa en Junta, qué estamos viendo ahora, qué es lo que se está conversando y qué planes hay con eso. Ok, sí, también te agradezco por el espacio, Nacho. Excelente iniciativa esta. Junta, bueno, como hemos estado hablando, como han estado hablando los otros colegas, yo creo que Junta tiene una misión enorme por delante, que tiene demasiados temas que puede atender y a veces hemos tenido muchas cosas sobre la mesa e incluso hemos tenido que decir que vamos a ir atendiendo ciertas cosas en específico. Nosotros hemos podido ir identificando, por ejemplo, yo diría que quizás el enfoque principal o una de las cosas que hizo que nos juntáramos más recientemente a alinearnos hacia este tipo de proyectos que quizás tienen un enfoque un poquito más político o más de conciencia social, fue un tema de que identificamos una descentralización, identificamos una necesidad para descentralizar la ciudad y muchos problemas que no se han atendido, que han ido escalando, que llegan al punto que traen realmente problemáticas sociales escalas gigantes. Nosotros vemos con el lente del arquitecto desde acá que nosotros tenemos posibles herramientas para proponer soluciones para estos problemas. Simplemente tenemos que armarlas, empaquetarlas e ir a presentarlas y a procurar llegar a ser parte de esas mesas de toma de decisiones en las cuales los arquitectos no han formado parte en los últimos años, en las últimas décadas. Yo siento que en el contexto en el que nosotros nos movemos, hemos podido identificar que hay una falta de planeamiento, una falta de importancia dada al planeamiento, a la planificación, al diseño en general. Y eso trae como consecuencia el que a la profesión del arquitecto, a la arquitectura no se le dé la relevancia que se le pudiese dar y no se explote el potencial que tiene un arquitecto como componente de la sociedad para resolver problemas. Esto es lo que, como dice Gina, lo que este tipo de iniciativas logran un poco, ¿no? Entonces, el ejemplo de esa iniciativa que estamos trabajando para tratar de, no quiero entrar mucho en detalle, pero es una iniciativa que busca atender el problema del commute, de la gente que vive en las áreas de la periferia de la ciudad y que cada vez se empeora más, y tratar de ver cómo hay diferentes herramientas para
para tratar de ayudar a minimizar ese impacto y a promover el que no solamente que la ciudad de Panamá sea una ciudad más, más autosuficiente en todo sentido, que no necesite que la gente se vaya a vivir a otro lado, sino que también surjan otros polos que sean autosuficientes también, ¿no? Pero aparte de eso, también hemos estado viendo temas de cómo promover la importancia de la arquitectura desde otros ángulos, cómo empezar a volver a crear estos espacios como Junta originalmente hizo hace varios años, pero quizás con el enfoque de crear un interés más en la sociedad por el arquitecto como herramienta para resolver problemas, ¿no? Junta hoy en día, al no tener un espacio físico específico, utiliza la ciudad como, digamos, como su espacio a escoger dependiendo de lo que quiera crear. En el contexto local que tenemos actualmente, ¿qué oportunidad o qué reto hay en esta discusión del tema del espacio público como estrategia para poder generar una mayor equidad, ¿no? Y el impacto que realmente pudiera tener esto si estuviera estructurado bajo una estrategia y no bajo la situación de ejecución de espacios públicos hechos de manera aislada, sino dentro de un plan. No sé si de repente alguno de ustedes podría ahondar un poquito en ese tema. De repente, Gina. No se peleen. Bueno, eso creo que también fue parte de lo que estuvimos hablando hoy en la mañana en la otra presentación, y era como esa voluntad de ir tejiendo la ciudad, de ir entendiendo la ciudad como este ente dinámico que es quien articula toda la experiencia social. O sea, yo siento que la ciudad dialoga con uno y uno dialoga con la ciudad, y eso es lo que nosotros ahora, desde nuestra visión de arquitectos, pero también para todas estas cosas se necesitan todas las personas que en realidad viven y usan la ciudad. Nosotros como Junta somos arquitectos, entendemos los problemas a partir de nuestra visión y encontramos las posibilidades a través de las cosas que nosotros sabemos. Entonces ese entender cómo se teje la ciudad, cómo se propician estos espacios de encuentro que son tan importantes y han sido siempre, no es algo nuevo del 2021, o sea, siempre desde que empezó la vida social, nosotros necesitamos encontrarnos en el espacio público. Entonces el espacio público no es un remanente de la ciudad, es la base de la sociedad, entonces, y de nuestra identidad. Entonces entendamos que eso es un problema y que nosotros tenemos como a un lado, pero que es la base de hacia dónde tenemos que ir, y es la base de repensar nuestra ciudad, que yo creo que hemos ido como tan rápido construyéndola, hemos visto los cambios, y vemos las fotos, cómo va cambiando la ciudad cada 10 años, es como impresionante. O sea, cuando estábamos chiquitos, cuando estaba chiquita, el edificio más alto era el edificio de la lotería, entonces como ahora hay como edificios mucho más altos, cómo ha cambiado totalmente el skyline, pero como de todas formas vivimos en una ciudad que es muy agresiva para nosotros. Entonces, cómo nosotros nos insertamos en ella y cómo empezamos a generar ese cambio a través de estos espacios, obviamente, ¿no? Para añadir a eso, perdón Nacho, para añadir a eso, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que las propuestas urbanas de gran escala realmente no funcionan de la manera tradicional que se pensaba que el urbanismo funcionaba. Y la razón es que las ciudades están hechas de tejido urbano, que es un ente vivo y orgánico, y si tú lo matas, o sea, si tú tratas de hacer una propuesta de estas de tipo borrón y cuenta nueva, terminas matando el tejido y terminas acabando con todo lo que estabas tratando de resolver. La manera que la ciudad va creciendo es una manera muy propia y muy de su propio, que viene de su propio ADN. Sin embargo, es muy afectada por decisiones, es muy afectada primero por el libre mercado, e incluso el libre mercado es muy afectado por decisiones que a veces son políticas y que a veces tienen intenciones de resolver problemas puntuales. Entonces, esto va todo amarrado, lo que digo, a que si tú no tienes una visión un poco más integral de todo lo que está pasando y del contexto, y tratas de resolver problemas de una manera puntual, a veces lo que terminas es
es petardeando otras posibles maneras de que la ciudad pueda ir encontrando su propia naturaleza. Y por eso es que sentimos que la figura del arquitecto es tan importante en estas mesas de planeamiento y en estas mesas donde se vislumbra un poco hacia dónde va la ciudad, cuáles son los incentivos que hay, porque a veces uno artificialmente, los gobiernos y la empresa privada tiene que tomar decisiones que guían un poquito ese crecimiento orgánico, pero que ni que lo restringen ni que lo apalean, ¿no? Sino que lo van guiando sutilmente. Y esas decisiones tienen que estar basadas en una visión un poco más amplia de este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo aquí una pregunta bastante interesante que han hecho y que de repente Johan o Monchi pueden dar respuesta. ¿Por qué junta? O sea, ¿de dónde viene el origen del nombre? Y hablando de política, dice que si alguno ha considerado correr para alcalde. Johan, ¿te acuerdas de dónde viene? No me acuerdo bien. Estás en mute, Johan. Sí, sí recuerdo. Hicimos, como toda búsqueda de nombres, se hicieron miles de ideas y mesas y conversaciones al respecto. No recuerdo cómo llegamos, pero recuerdo que siempre la idea era generar ese lugar que fuera una plataforma que propiciara el diálogo y que fuera como ese lugar que se convirtiera en un canal y que uniera a las personas. Entonces, pues de ahí viene pues la idea primero de la Junta como tal, como espacio de reunión, luego de una manera muy coloquial y muy linda. En Panamá existen las juntas de embarre, que son unos espacios en los que además se genera arquitectura y son unos espacios absolutamente maravillosos de convivencia de una comunidad. Entonces eso evidentemente fue siempre un muy fuerte como elemento a la hora de la toma de decisión del nombre. Bueno, luego están las juntas directivas y todas estas otras juntas que evidentemente tienen menos importancia que la junta de embarre, que de nuevo tiene toda esa carga como antropológica y social que es tan linda. El tema de alcalde, yo creo que esa respuesta sí se la dejo a Monchi, porque no Bueno, nosotros hemos sabría por dónde empezar. Nosotros hemos estado tratando que Gina se vaya por ese camino, pero no, parece que no lo vamos a lograr. Entonces... No, ayer yo casualmente me dijo eso, de que me apoyaba para mi campaña, pero no, yo hice el énfasis en que no tenemos sesgo político, pero sí queremos ser esas personas de la sociedad civil que generamos cambio, lo generamos desde nuestra plataforma, y yo creo que esa es como la mentalidad que tenemos que tener todos, que no necesariamente tienes que tener un puesto público para ganarte un puesto de sociedad civil en muchas de las mesas de trabajo que sí están tomando las decisiones de nuestra ciudad. Entonces, esa participación, no lo veamos como algo tan ajeno o que tenemos que correr para cualquier puesto político. Puedes encontrar un mecanismo. Exacto. Algo de lo que hablábamos era de lograr, que se logra mucho más con un candidato o un puesto político, de que todas estas cosas que estamos discutiendo, incluso investigaciones que estamos comenzando a hacer y que queremos hacer en diferentes temas, lleguen a la alcaldía o a diferentes sectores de la ciudad, ¿no? o del gobierno, para que puedan aportar de esa forma, ¿no? Muchas veces los problemas que tenemos, Johan, muchas veces los problemas que tenemos son que las oficinas a veces no tienen la autonomía necesaria para tomar ciertas decisiones, y hay la manera en que están organizados nuestros gobiernos son muy enredadas, y a veces no hay esas autonomías que se necesitan como para que haya una persona que diga esto es lo que se tiene que hacer en la ciudad y punto. Entonces a nosotros nos toca como estar en diferentes lugares y aplicar presión en diferentes puntos, ¿no? Yo quisiera agregar de repente. Cuando, Nacho, nada más como que he intentado decirlo con todos y no lo he logrado. Yo creo que la pregunta quizás, y pido disculpas por eso cuando la empecé a responder o cuando le tiré la bola a Ramón, lo hice riéndome. Yo creo que la pregunta es muy seria, porque creo que estamos pasando por un momento además que es muy importante que las personas decentes nos involucremos en la política. Aunque Junta no quiera tener un sesgo político, cada ciudadano, pues por el simple hecho de ser ciudadano, es un ser político. Y es muy importante que logremos que lo que tenemos hoy en día cambie, y creo que la única manera de lograr que realmente hay un cambio es involucrándonos y poniendo todo de nuestra parte para hacerlo.
Y si eso involucra tirarse a ser alcalde o legislador o representante o lo que sea, yo creo que es nuestra responsabilidad hacerlo. Porque si no, simplemente pues, nos podemos ir a un despeñadero o no tener el país por el que todos soñamos. Dentro de toda esta línea de pensamiento y un poquito también apelando a que la idea de este evento de Shift by Design es encontrar de que nosotros como profesionales, arquitectos, personas creativas, profesionales del diseño, tenemos la capacidad de, o tenemos una serie de herramientas y una educación que ha permitido utilizar metodologías para diseñar y crear cosas, teniendo esa herramienta bajo la manga y pensando que Shift by Design es una acción. Si pudiéramos conversar un poquito de ese proyecto, esa investigación que se está haciendo en este momento dado, de poder asegurar vivienda asequible o preferencial en el centro de la ciudad, tratando de modificar las políticas urbanas o tratando de motivar a un nuevo modelo de desarrollo en el cual nos apalanquemos del centro de la ciudad y de los servicios, y que a través de eso podamos generar esa vivienda ubicada en el centro y no solamente en la periferia, que es donde actualmente aparece, ¿no? No sé si de repente alguno puede comentar o ahondar un poquito ese tema. Sí, yo quisiera, primero que todo, añadir un pedacito a eso que acabas de decir, y es que la iniciativa que hemos podido identificar no solamente implica hacer esa movida de tratar de lograr crear vivienda asequible en el centro de la ciudad, sino también las áreas de la periferia, de alguna manera buscar maneras, incentivos, yo no sé, que promuevan el que se conviertan más en áreas más autosuficientes donde la gente pueda también trabajar, o sea, crear puestos de trabajo en la periferia. Eso es esa es la otra parte de la balanza, ¿no? Simplemente el desbalance que se crea ahora mismo es que tienes una gran parte de la población, estamos hablando de alrededor del 30% de la fuerza laboral de la ciudad de Panamá, vive en la periferia. Eso es, y solamente vive allá. La gran mayoría de esa gente trabaja en la ciudad de Panamá y vive en la periferia. Entonces, estás creando una necesidad para que la gente se tenga que mover larguísimas distancias todos los días. Entonces, metiendo un poquito más en ese tema, algo que hemos podido identificar es que ahora mismo las unidades residenciales de vivienda asequible en el centro de la ciudad están en gran desventaja cuando las pones a competir contra viviendas en la periferia. Todos sabemos que la tierra cuesta más, vale más en el centro de la ciudad que en la periferia, pero además de eso, hay unos requisitos de estacionamiento ahora mismo que el gobierno exige para poder construir unidades de vivienda en el centro de la ciudad. Nosotros hemos podido ir comprobando a través de los últimos meses que gran parte de esas viviendas asequibles en el centro de la ciudad terminan ni siquiera utilizando los estacionamientos que les fueron obligados a construir. Entonces, la gente que desarrolla esos proyectos estamos hablando de gente que está obligada a construir un apartamento de 40 metros cuadrados y proporcionarle un estacionamiento que cuando metes el carro, todo lo que el carro conlleva en un área de estacionamiento son como 40 metros cuadrados, un poquito menos, pero tienes que construir el doble de lo que vas a vender realmente. Entonces, eso hace que las unidades en el centro de la ciudad se salgan totalmente de competencia con las unidades en la periferia, y eso crea un incentivo para la gente para comprar estas unidades en la periferia y hacer algo que en muchos casos no tenían planeado, que es asumir una segunda deuda para adquirir un carro solamente para moverse de la periferia al centro, a trabajar. Es como algo que va al revés. En muchos casos estamos hablando de gente que si les pudiese ofrecer una unidad en el centro de la ciudad, quizás ni siquiera adquieren el carro, ni siquiera llegan a comprar el carro, porque no sería una necesidad vital para ellos. Entonces eso es lo que hemos estado estudiando y creando las bases necesarias para poder presentar eso bien y tratar de lograr que quizás por ahí se pueda un poco incentivar eso y mejorar la calidad de vida de la gente, porque al final se trata de eso. Estamos hablando de gente que pasa un tercio del día
o un cuarto del día en un carro manejando, tienes una generación entera de niños que no ven a sus padres ni durante la semana, ni durante el fin de semana, porque el fin de semana están tan cansados que no pueden pasar tiempo con su familia. Y eso al principio es algo de incomodidad, y bueno, y hay mucho tráfico y tal y cual, pero eventualmente se convierte en un problema social porque tienes toda una generación creciendo huérfanos, y esos niños que van a salir de esa generación posiblemente van a presentar todo tipo de problemas sociales y de educación y de todo tipo de cosas. Y si nosotros no atendemos eso desde este lado, como ciudad, nos va a estallar en la cara en algunos años hacia adelante, ¿no? Voy a repetir una pregunta que he hecho a lo largo del día, en donde he tenido la oportunidad de conversar con algunas de las personas que han participado, y me gustaría que le diéramos, y quizás de repente Johan, que comentó un poco sobre el tema del involucramiento digamos, en la vida pública o la responsabilidad ciudadana, de alguna forma u otra, como lo que nos toca aportar acá a nosotros. ¿Cuál vendría siendo el rol del arquitecto hoy en día, en este momento? No, y parafraseando un poco lo que dice Giancarlo, sobre que la obra pública no puede ser solamente lo que hace la obra, sino que debe ser mucho más abierta. ¿Cómo podríamos traspolar esa idea al profesional que la ejecuta o al arquitecto, ¿no? Hoy en día. Yo creo que como arquitectos de por sí tenemos una multipluralidad de roles. Acabamos siendo directores de orquesta, pero también tenemos una capacidad de quizás diagramar de una manera estratégica los problemas y generar soluciones quizás muy sencillas. Yo creo que algo maravilloso de la presentación que tuvimos antes de Giancarlo es que claramente se veía como de unas estructuras que normalmente uno piensa que son muy establecidas a lo largo de la historia, se pueden crear resultados tan diversos. Y esos resultados al final no acaban de ser más que mediante ideas muy básicas, muy sencillas, muy claras, no pasan quizás de ser unos diagramas formales. Entonces yo creo que el arquitecto tiene la capacidad y tiene además el compromiso con todo lo que se enfrenta, con cada reto nuevo que tiene, de sintetizar todos los problemas para generar a través de esos diagramas con estrategias que puedan resolver todo tipo de problemas de una manera muy sencilla. A veces uno ve que los gobiernos o que las empresas se están ahogando en un vaso de agua con decisiones que parecieran ser muy sencillas o con caminos que, tú sabes, haciendo un pequeño gesto apenas, se resuelven. Yo creo que esa mirada del arquitecto, por estar quizás sumidos nosotros en nuestros roles, y las personas que toman las decisiones, entender nuestro rol como quien hace edificios, es algo que hemos perdido como a lo largo de la historia, y también nuevamente por culpa de nosotros que queremos ser muy cómodos y no involucrarnos en posiciones políticas, por ejemplo, nos han alejado de la toma de estos roles o de la posibilidad de generar estos roles. Entonces yo creo que al final lo que nosotros somos es que tenemos la capacidad de ser unos directores de orquesta que sintetizan y que generan opiniones o resultados de una manera muy sencilla que pueden cambiar las cosas. Yo creo que ahí es donde tenemos que lograr posicionarnos nuevamente. Sí, en otras palabras, lo que está mencionando Johan, y que es algo que hemos hablado, es cómo vemos en otras profesiones que hay como mucho más respeto o mucho más celo por las decisiones que otros profesionales toman, ¿no? Y en la arquitectura siempre como nos interfieren mucho y nos piden, o un cliente o el que está, o cliente o el que nos esté, para quien estemos haciendo el proyecto, o sea, nos pide la solución, prácticamente que se la dibujemos. Y eso no es verdaderamente ser arquitectura, y eso no debe ser el rol de la arquitectura, sino solucionar el problema que él tiene, ¿no? De la forma que nosotros comprobemos que sea la mejor, usando un proceso que compruebe que la solución que le vamos a dar es la mejor.
Hay una pregunta aquí pues, interesante y que creo que todos los que están aquí participan de alguna forma u otra en el proceso o participamos en el proceso de educación de futuras generaciones. Dice, interesante la formación de Junta y lo que aspira. ¿Considerarán involucrarse con las facultades de arquitectura en Panamá para empezar a sembrar esa semilla en los futuros arquitectos? Yo creo que de repente ustedes pueden ir comentando en dónde han estado participando. Gina podría empezar y así pues vamos pasando un poquito en dónde hemos estado involucrados. Sí, bueno, yo me encanta ese tema. Desde ahí es donde se siembra como la visión, y yo pienso que la universidad es como ese espacio donde nosotros, por la formación que tenemos, digamos, tan clásica en Panamá, finalmente la universidad es el punto donde tú te puedes encontrar a ti mismo y entender quién eres tú como persona. Entonces, la formación de la arquitectura es una cosa que yo creo que todos deberíamos estar involucrados, porque son las personas que van a salir a la calle y esos son los profesionales que nos encontramos en todos los campos y quienes nosotros aspiramos que también sean personas con pensamiento crítico y que sean generadores de opinión. Yo doy clases anualmente en ISMUS. También he participado con la universidad, la USMA, que fue mi universidad, entonces he participado como paralelamente en algunos talleres y he hecho algunas cosas también con ellos, siempre un poco satelital en el sentido de que mantengo mi práctica profesional y creo que puntualmente me gusta involucrarme siempre con estas cosas. Obviamente no puedo llevar una clase completa o como se ve en otros lugares, ¿no? que tienes como la cátedra, no la llevo de esa manera, pero siempre, y también eso lo que me ayuda es en esa autobúsqueda, en esa autocrítica, porque yo aprendo mucho a través de los estudiantes y me veo mucho a mí a través de ellos. Entonces yo, o sea, eso es como un ejercicio mental. Yo creo que diseñar es una cosa que uno lo hace tantas veces que te vuelves cada vez más inteligente sobre el diseño, porque has ido como agarrando una serie te has ido como equivocando un poco en el camino, ¿no? Entonces esas clases a mí lo que me permiten es como parar mi práctica normal, porque son 2 semanas intensas, por ejemplo, en ISMUS, y verme desde otra perspectiva, entender que tengo que explicar las cosas desde otro punto de vista, y eso me ayuda mucho a ser como más inteligente en mi toma de decisiones, ¿no? Sí, yo creo que todos en Junta realmente hemos enseñado y nos encanta y lo necesitamos mucho, como dice Gina, lo necesitamos como retroalimentación. Yo quisiera mencionar que una de las miembros de Junta, Mia Arias de Tahoma, tuvo esta iniciativa hace unos años de crear este taller que se llama Taller Semillas. Nosotros tuvimos la oportunidad de enseñar en uno de estos talleres. El taller es muy sencillo, es un taller que se creó como un taller paralelo a la universidad. Quizás a raíz de que muchas veces las universidades tienen currículums ya preestablecidos que les restringen muchísimo el poder tener talleres de diseño que sean suficientemente sueltos como para fomentar realmente la creatividad sin tener ningún tipo de ataduras técnicas dentro del taller. Muchas veces las mismas universidades necesitan exigir que hayan ciertos requisitos técnicos dentro de lo que se propone como proyectos en los talleres de diseño, cosa que no debería ser. Como nosotros lo vemos, el taller de diseño es una oportunidad para uno dejar que la mente vuele y que puedas realmente enfocarte en resolver los problemas que hay que resolver sin ningún tipo de limitación. Entonces, el taller Semillas nació como algo en paralelo, un taller gratuito donde se escogen 6 estudiantes de una lista de aplicantes y cada vez que se da el taller, que es como una vez cada 6 meses, lo da una firma de arquitectura distinta y esa firma hace el taller dentro de la oficina, que también muchos de los problemas que vemos también tienen que ver con el espacio físico donde los estudiantes pueden trabajar en las universidades. Las universidades cierran, no hay el taller de diseño en su modo ideal, como se ve en muchos lugares afuera de Panamá, que es un espacio que está abierto 24 horas al día y tú puedes trabajar en el momento que sea y ese es tu espacio, sino que tienes que trabajar en un lugar que no es tuyo realmente y tienes que recoger las cosas y llevártelas. Todas esas cosas afectan. Y yo creo que ese taller resuelve mucho de esos temas, ¿no? Me parece una súper iniciativa y me encantó poder poder participar en eso. Y aparte también, Femur ha participado en otros talleres, en ISMUS también, y en talleres de verano
de la Universidad de Panamá. Y es muy divertido y muy productivo también. Bueno, yo creo solamente como para agregar en ese tema de que sí, todos los que formamos parte de Junta hasta este momento, hemos estado involucrados en la parte de la educación, ya sea impartiendo talleres o participando de jurados y invitados, o dando clases específicas en algunas de las universidades locales, o impartiendo conferencias, o involucrándonos como jurados también en universidades internacionales. Y más allá de eso, también es lo involucrado que hemos estado en eventos como el de Chief by Design o los congresos de arquitectura en el pasado, en el cual muchas de las personas que estamos aquí hemos formado parte de eso en conjunto, ya sea con el Colegio de Arquitectos o con alguna otra gremio o organización, que nos han permitido entender y darle valor de que realmente lo que va a mejorar la arquitectura es que exista más diálogo en donde se comparta el conocimiento adquirido, y de que eso se pueda difundir a los jóvenes arquitectos, a las nuevas generaciones que están estudiando, y que eso vaya permeando a través de la sociedad. Y en base a eso, yo quería pues lanzar un punto, una pregunta así como al aire, y que me comenten si esto que hemos conversado, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, es una visión de lo que hacemos hoy a corto plazo. ¿Qué estamos viendo para mediano plazo y largo plazo en Junta? A ver si alguno de ustedes me puede comentar un poquito de eso. Bueno, yo creo que complementando un poquito además lo que acabas de decir, en el 2013 se hizo Hub Jóvenes Arquitectos de Panamá, que fue un proyecto curado por Juana Herreros, de estudios que participamos, además estudios que en ese momento quizás éramos más jóvenes o teníamos más espíritu joven que ahora. En 2 años bueno, se cumplen los 10 años de eso, y de ese evento, y una de las iniciativas que tenemos a mediano plazo es retomar este maravilloso proyecto para, de alguna manera, descubrir, redescubrir, conocer, poner en una plataforma lo que son las nuevas oficinas o los nuevos estudios que formarían parte de este hub, o este segundo hub 10 años después, y lo que han estado haciendo además en arquitectura en la ciudad de Panamá. Además, pues siempre, que es un poquito lo que hemos venido hablando hasta ahora, estamos, digamos, de alguna manera mapeando la ciudad y entendiendo cuáles son sus situaciones por las que está pasando, y tratar de entender y generar, además, de alguna manera, esos pequeños gestos que ayuden a modificarlo y resolver situaciones que podamos hacer en equipo, y que podamos de alguna manera compartir con entidades que tienen la disposición o que tengan el poder para llevarlos a cabo. Entonces, yo creo que sintetizando como a muy corto plazo, estamos pues siempre pensando, muy alerta, tratando de abrir los canales para lograr llegar a mejores soluciones para la ciudad. Y además, pues estos proyectos quizás más específicos, estamos hablando del hub, estamos hablando de quizás generar un nuevo congreso de arquitectura, o sea, hacer una serie de quizás de planteamientos más sencillos, pero que nos permitan llegar a comunicaciones y a plataformas más concretas y más amplias. Yo quisiera agradecerles la participación a todos, y más allá de la participación, a ver si motivamos a más arquitectos a que formen parte de alguna manera u otra de movimientos o grupos organizados donde se genere el diálogo, donde se genere pues una discusión sana, crítica sobre la situación que vivimos, pero mucho diálogo con acción, ¿no? A través ya sea de exposiciones, como lo hemos visto en la trayectoria de Junta, o papers de investigación. Al fin y al cabo, requerimos poner las ideas al servicio de todos, y que de alguna forma u otra esas ideas logren ejecutarse, porque yo siempre repito algo que decía Sumter
en el libro Thinking Architecture, que era que si la arquitectura no se ejecuta, pues es como la partitura de música, ¿no? Que simplemente es partitura de música, no es música. Y la labor nuestra, de alguna forma u otra, es encontrar de que este tipo de ideas que se promuevan lleguen a convertirse en prototipos o en obras realizadas que logren transformar la obra ejecutada en la realidad, ¿no? Así que sin más, yo simplemente pues darle las gracias a todos, darle las gracias a los que no han podido participar por parte de Junta, Ana María, Eduardo, Teófilo, David y también Mía, que forman parte activa del grupo, con los cuales pues tenemos reuniones periódicas en los cuales se van conversando pues cada uno de estos temas y se va luego llevando y plasmando esto, pues ya sea pues a estudios o a exposiciones como las que han visto en las fotografías, y lo que tratamos de buscar es que se dé colaboración, uno, y más allá de la colaboración también una relación de diálogo importante entre distintas oficinas para empezar de alguna forma u otra, marcar y subir la barra en el nivel de la arquitectura que producimos en Panamá, ¿no? Y con eso también estrechar lazos con arquitectos de otras latitudes que nos permiten pues elevar esta discusión y este diálogo para poder encontrar qué otras cosas suceden en otros lados y cómo uno va encontrando soluciones y cómo uno las traspola a las realidades que uno tiene y al contexto local, ¿no? Habiendo dicho eso, yo le quisiera dar las gracias a todas las personas que han atendido el día de hoy. Hemos tenido unas sesiones excelentes el día de hoy, y le quisiera pasar la palabra a alguien de mi equipo, creo que debe ser Mónica o Sara, que nos puedan compartir un poco la agenda que teníamos el día de mañana, y pues darle a todos pues que se preparen, que mañana, pasado mañana y el viernes tenemos sesiones increíbles en la mañana, y tenemos invitados especiales como Carlo Ratti de Italia o Salvador Rueda. También tenemos a la gente de Fjord que va a estar compartiendo con nosotros tendencias del 2021. Así que te paso la palabra, Mónica. Le doy las gracias a cada uno de los panelistas que han participado con nosotros, amigos míos, y a todos los que han estado participando, atendiendo a la conferencia de hoy. Esperamos de que este evento pues sea de su agrado y que puedan participar lo que resta de la semana en el mismo. Pues sí, mil gracias a todos, el equipo de Junta, mil gracias Ignacio, les agradecemos a todos por la participación del día de hoy, hemos recibido